Nos alegra verlos nuevamente en una sesión más de su materia Lengua Materna Español. En este programa estudiaremos la estructura y el formato de los documentos administrativos y legales, así como el tipo de vocabulario que utilizan y los datos que contienen. Como viste en la sesión pasada, existen diferentes tipos de documentos legales y administrativos y cada uno tiene una función diferente. Para comenzar a reconocer la estructura y el formato de los diversos documentos, hagamos un breve ejercicio de exploración. Observa los siguientes documentos que utilizamos como ejemplos la sesión pasada. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Notas alguna diferencia entre los tres documentos? Por ejemplo, la cantidad o tipo de texto, el formato, la manera en la que están distribuidos sus elementos. ¿A qué crees que se deban esas diferencias? Como sabes, todos los textos tienen una estructura, ya sea continua, discontinua o mixta, y los documentos administrativos y legales no son la excepción. Además, al igual que cualquier texto, los administrativos y legales tienen un formato específico. ¿Recuerdas que en una sesión pasada hablábamos de los distintos formatos que ha utilizado la humanidad para almacenar la información? Por ejemplo, los libros físicos y los digitales. Para que tengas mayor claridad de la diferencia entre el formato y la estructura, veamos sus definiciones. Formato: tamaño de un texto, impreso o digital. Estructura: distribución y orden de las partes de un texto. Ahora que conoces la diferencia entre el formato y la estructura de un texto, podemos estudiar esas características de los documentos administrativos y legales. El formato de este tipo de documentos suele estar estandarizado. Esto significa que hay uno común para cada tipo y normalmente responde a su función, es decir, a la información que contiene y al propósito que cumple. Aún así, en ocasiones puede variar. Por ejemplo, por la extensión que suelen tener, los contratos se realizan en tamaño carta u oficio, mientras que los tickets son mucho más chicos, pues solo registran los productos adquiridos, sus precios y alguna información relacionada con el vendedor. A su vez, la estructura de este tipo de documentos depende completamente de su función, pero en todas las partes en las que se establece qué datos se solicitan están identificadas de manera clara. La estructura, es decir, la manera en la que están organizadas las partes de estos documentos, suele estar compuesta por títulos, subtítulos, cuerpo de texto y espacios en blanco para anotar los datos solicitados. Por ejemplo, la estructura de un contrato suele ser la siguiente. Proemio: sección en la que se especifica de qué trata el acuerdo y entre quiénes se hace. Declaraciones: apartado donde las partes manifiestan si son personas físicas o morales, empresas, y en el que se incluyen datos de los representantes legales cuando alguna de las partes los tiene. Su función es incluir la información básica de los involucrados: dirección, teléfono y datos fiscales como el Registro Federal de Contribuyentes, RFC. Cláusulas: parte en donde se establece la manera en la que se realizará lo señalado en el proemio. Cierre: apartado que incluye una leyenda sobre la aprobación, validación y vigencia del acuerdo. Espacio para las firmas: son las rúbricas de las partes involucradas o sus representantes y, en ocasiones, testigos. Con ellas se formaliza el contrato y adquiere validez. Además del formato y la estructura, otra característica distintiva de los documentos legales y administrativos es el vocabulario. El vocabulario que suelen utilizar este tipo de documentos es formal y especializado. Es decir, se utilizan términos que tienen un significado específico exento de múltiples interpretaciones. Por ejemplo, este tipo de documentos suelen utilizar el término persona física, que significa aquellas personas que deben cumplir obligaciones fiscales o administrativas.
Conocer estos términos es muy importante, pues de lo contrario se pueden aceptar cláusulas con las que se está inconforme y comprometerse a realizar cosas con las que se está en desacuerdo. Por último, otra particularidad de este tipo de documentos son los tipos de datos que contienen, los cuales se dividen en generales. Son datos relacionados con la temporalidad y ubicación geográfica. Particulares es la información que se relaciona con nuestra persona y que nos hace identificables. Por ejemplo, dentro de los datos generales se encuentran el lugar y fecha de la firma o emisión del documento, y dentro de los personales, el nombre, la fecha de nacimiento y la edad de quien firma o respalda el texto. Actualmente existen diversas leyes que protegen los datos personales de quienes utilizan este tipo de documentos, pues se consideran información sensible que en caso de ser utilizados para fines ilícitos pueden representar un peligro para las personas. Este es un tema más cercano de lo que te imaginas, pues en la mayoría de aplicaciones como Facebook, Twitter o TikTok tienes que aceptar un contrato y proporcionar tus datos personales. Es momento de realizar un ejercicio para identificar las distintas partes de un documento administrativo. Observa el siguiente documento y responde en tu cuaderno estas preguntas. ¿Quién expide el recibo? ¿Quién realiza el pago? ¿Cuál es la cantidad pagada? ¿Cuál es el concepto de pago? ¿Cuál es la fecha de pago? Ahora que ya conoces las características específicas de los documentos administrativos y legales, hagamos una actividad. Responde en tu libreta las siguientes preguntas. ¿Los documentos administrativos y legales son textos continuos, discontinuos o mixtos? ¿Cuál es la diferencia entre la estructura y el formato de un documento? ¿Por qué crees que se utiliza vocabulario formal y especializado en este tipo de documentos? ¿Cuáles consideras que son los riesgos de proporcionar tus datos personales? Gracias por acompañarnos en una clase más de tu materia Lengua Materna Español. Nos vemos.